Bueno, esan bezala, arratsalde on guztioi, da jarretuko dugu hezkuntza batzordearekin. Aurrengo puntuari heldu baino lehenago, ongi etorri egiten diegu Saso eta Zamaburuko Burunzpe Guraso Elkarteko ordezkariei, nire ondoan Peio Sánchez Cuesta, presidentea, eta berarekin batera etorri den Koro Domínguez Rodríguez berdintasun eta kalitate batzordeko arduraduna. Beraz, ongi etorri bioi. Eta puntua aurkeztuta. Voy a proceder a presentar el punto. Saso eta Zumaburu ikastetxeko Burunzpe Guraso Elkarteko ordezkarien agerraldia, Jesus Maria Zaballos de Llanos Euskal Sozialistak taldeko legebiltzarkideak egindako eskariari jarraituz, batzordeak eskatuta beren iritzia emateko matrikulazio irizpideek Lasarte Oriako ikastetxetan sortu duten egoerari buruz. Beraz, aurrekoetan bezala talde proposatzaile dauka hitza, Zaballos jauna, aurrera. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, dar la bienvenida a los representantes de la AMPA del Colegio Saso eta Zumaburu de Lasarte Oria. Y muy brevemente, en esta primera intervención, hemos tenido dos comparecencias en las cuales he intentado exponer la problemática que existe en el municipio de Lasarte Oria, en los centros escolares del municipio de Lasarte Oria, pero principalmente sois vosotros los que podéis transmitirnos a los grupos parlamentarios cuál es la situación real, concreta, en la que está viviendo. Por lo tanto, hemos pedido vuestra comparecencia para que vosotros de primera mano nos lo podáis trasladar. Y sin más, os doy... Eskerrik asko, esan bezala, zuena da hitza. Eskerrik asko. Peio Sánchez eta Koro Domínguez gara. Eta Saso eta Zumaburuko Guraso Elkartean gaude. Berdintasun eta kalitateko batzordean. Hain zuzen. Quiero decir también que no pertenecemos a ningún partido político y que en nuestra escuela hay personas de todas las ideologías. Nosotros siempre hemos trabajado con todas las personas que nos abran sus puertas, independientemente de las siglas. Pero en este caso sí que tenemos que agradecer especialmente la mano que nos ha tendido Jesús Zaballos para poder tener la oportunidad de estar hoy aquí. Bueno, aurkezpena euskaraz eta erderaz egingo dugu. La presentación en euskera y en castellano. Vale. Izenburua aniztasuna eta euskera Euskal Herriko heziketa sistema. Bueno, gure herria, herrian hitza da, etorkinen kopurua izaten da 8%, gutxi gora bera, eta 2 eskola publiko daude herrian. 1.200 ikasle gutxi gora bera, haur hezkuntzan eta lehen hezkuntzan sare publikoan. Gure eskolan, Saso eta Zumaburu, eredua dago euskera soilik ematen da. Eta 10 hizkuntza euskera duen ume gutxi daude. 21 nazionalitate eta 950 ikasle gutxi gora bera. Etorkinen kopurua da gutxi gora bera 125 eta igotzen ari da. Eta aurten 30 ume etorri dira epez kanpo. Eta bekadunak izaten dira 155,5. Eta orain, epez kanpo umeak dira matrikulazita datozenak. Argitzeko pizka bat. Eta orain, 2 eskolak pizka bat konporatuko ditugu, delegaritzako txosten teknikoan azaltzen diren datuak erabiliz. Hau nik ez dugu prestatu. Taula honetan azaltzen dira pixka bat eskola bakoitzaren parametroak edo indikadoreak. Hor dago etorkinak, bekadunak, epezkanpoak eta ikasle kopurua. Eta hor ikusten den bezala diferentzia ederra dago bien artean. Iturria da delegaritzako sostena. Eta hoin estartuko dugu pizka bat zeintzu diren desoreka honen eragileak. Lehenengo, matrikulatzeko irizpideak. Goizean asko hitz egin da hemen horri buruz, hau da.
ikasle hoiak. Es decir, los esate baterako 2008an 43 ume gelditu ziren kanpoan gurasoak ikasle hoiak ez izateagatik. Aurten berriz ez da barematu jaiotze tasa jetxi delako. Bigarren, hasieratik gelak topean betetzea. Hirugarren, epez kanpokoak etortzen direnak. Laugarren, delegaritzako eskolaratzeko batzordearen irizpide nagusia, tokia da. Umeak nolabait zenbakia bihurtzen dira. Bosgarren, 2 urteko degradazioa. Hau ez da urte batean edo 2 urtetan egiten. Hau izan da degradazio bat, 12 urtetan gertatu dena. Eta bukatzeko, familien inertzia. Hau da, Nikaraguar bat etortzen badala sartea, joango da, Nikaraguar guztiak dauden tokira. Inertzia hori badago, eta baitare herriko marka. Dena den, gu hasi ginean hau dena aztertzen, konturatu ginen, hau ez dela bakarri Lasarte horian gertatzen, baizik eta Euskadiko beste herri askotan. Hemen adibidez, 4 kasu atera ditugu gaur, Irun zonifikatu dago, eta ikusten dugunez hemen, adibidez Z bat zonaldean daukagu, elatxeta, dauka, etorkinen kopurua beti etxegiten horri buruz, eguneko 6,26, eta zona berdinean dago Belaskonea, 23. Eibarren, adibidez, beste zonalde bat, Z bat, hor dago Amaina, eta Arrateko Ama, hor ikusten duzunez, diferentzia handia dago beraien artean. Itunpeko eskolak daude asterizko batekin jarrita, eta horiek beti etorkin oso gutxi daukate. Eta hori ere gure buruari galdetu behar diogu zergatik gertatzen den hori. Beasain eta Lasarte hori. Beasainen dago kasu atipiko bat edo arraro bat, eta nik konbidatu nahi dezuei aztertzeko kasu berezi hau. Kaso hauek ere badaude gehiago, adibidez San Jose eskolan, Donostia, Itunpeko eskola da, eta Hernanin La Inmaculada. Hau da, askotan kontzertua mantentzeko etorkinak onartzen dira, interesak daudenean. Eta bukatzeko Lasarte horiako kasua. Daukagunan da berri ikastola, bost, eta Sasoeta Sumaburu, 25. Eta orain ikusiko dugu, aztertuko dugu zeintzuk pairatzen duten desoreka eta ze erantzun ari diren ematen. Gu jarri dugu, gizarte eragileak zeintzu diren. Eta azteko umeak daude. Etortzen diren aurrak gehienetan egoera bereziak pairatzen dituzte, eta gure umeek jakin gabe ahalegin handiak egiten dituzte etorri berriak integratzeko. Irakasleen txostenean ikusiko dugunez. Gainera, txikienak haurrezkuntzan ez daukate ipirik. Eta eskola dauden baliabideekin besterik gabe hizkuntza eta beste motako adaptazioa landu behar dute. Adibidez, Lasarten, aurten, 16 bat sartu dira urtean zehar aurrezkuntzan. Inongo laguntzari gabe. Beste faktore ere badaude, adibidez, dolua, hau ez du inor lantzen, ume bat joaten denean bere herrira edo Lasarte uzten duenean, bere lagunen edo bere umen sentimenduak hor gelitzen dira, eta, hortaz ez da inor kezkatzen. Bigarren gizarte eragileak dira irakasleak. Aquí vamos a enseñar en 2 diapositivas un pequeño extracto de un análisis riguroso que ha hecho el claustro de Sasoeta Zumaburu.
donde nos muestra el impacto que tiene sobre el proyecto escolar de los niños de origen diverso con problemas lingüísticos. El informe completo lo vais a tener todos aquí en el dossier que vamos a entregar al final, donde aparte de este informe aparecen otros datos, el informe de delegación, para ver un poco que los datos o lo que aquí estamos mostrando están reflejados ahí en los informes y en las actas. Luego lo vais a tener todo disponible. ¿Y qué nos dice el claustro? Pues, por ejemplo, sin enrollarnos mucho, respecto a la normalización del euskera. Hay un impacto directo. En la comunicación oral hay muchas limitaciones. Por ejemplo, para explicar cosas complejas se ven obligados a usar el castellano. Y con esto se les da excusa a otros niños para utilizar también el castellano, porque al fin y al cabo el profesor es su modelo. Además, con los recortes que estamos sufriendo, los IPIs están muy limitados. Y repetimos, en infantil no existen. En cuanto a la convivencia, afecta a la dinámica del grupo, porque los recién llegados se sienten fuera de lugar. Otro tema a tener en cuenta, el alumnado con necesidades especiales. Tiene necesidades educativas especiales porque desconocen el idioma y la escuela tiene que reorganizar los recursos con lo que ello supone. Y a pesar de que Delegación de Educación tiene reconocido a estos alumnos como alumnos de necesidades educativas especiales, Delegación no les da más ayudas y hay que utilizar los recursos propios de la escuela. Quien quiera profundizar, luego en el dossier tenéis el detalle completo del análisis del profesorado. Hurrengo gizarte eragilea, gurasoak gara. Ante la situación de la escuela, los padres nos hemos visto obligados a reforzar la asociación de padres para asegurar que se respeten los derechos de los niños escolarizados y garantizar la adecuada integración de los niños nuevos, creando, entre otras, comisiones para la igualdad y calidad, la Comisión de Euskera y la Comisión de Diversidad. Por este modelo organizativo recibimos en 2012 el segundo premio EIGE a nivel de Euskadi a las mejores prácticas. Y ahora describiremos brevemente las funciones que realiza cada una de las comisiones de la Asociación de Padres. Hasteko berdintasun eta kalitateko batzordea. Helburuak dira herriko ume guztientzako aukera berdina ematea. Kalitateko hezkuntza lortzea. Berriz esaten dut, umeak ez dira zenbakiak. Eta pentsatzen dugu biharko euskal gizarteko elkarbizitza eskolatik sendotu behar degula denon artean. Zelan egiten dugu? Adibidez aurten, 33 bilera izan ditugu agente batzuekin eta erakunde publikoekin. Esate baterako, udaletxea, alderdi politikoak, delegaritza, arartekoa, legebiltzarra, komunikabideak, eskola kontseilua, guraso elkartea, Baikara Federazioa, zuzendaritza eta bar. Eta esfortzua zein da? Gure familiako dedikazioa murriztu dugu. Eta gaurko kasuan adibidez, gure lana utzi dugu hemen egoteko. Hurrengo batzordea, euskera batzordea. Helburuak eta ekintzak. Lehenengo, transmisioa familian. Hemen dago proiektu bat, duela bultzatuta, eta beste eskolekin lanean ari gara, euskara ez usteko soilik eskolan, baizik eta familian edo etxera eramateko. Baita ere, asko kezkatzen gaitu eskolaz kanpo erabilpena. Eta horregatik, sortu genuen urtsintza taldea. Zer da urtsintza taldea? Talde bat antolatzen ditula irterak, mendira edo antzerki bat ikustera joaten gara, familiak, gurasok eta umeak. Eta laguntze dugu euskera dinamizatzaile bat. Eta oso arro gaude talde hori sortu dugulako. Herrinko ekintzetan ere parte aktiboa izaten gara. Adibidez, Euskarako maratoia, korrikan, ekintza kulturaletan, eta bar. Eta lan guzti honegatik, 2013 jardura honetan sairituta izan ginen. Proiektu batekin. Proiektoren izena izan zen markak hausten Euskara
indartzen. Euskera indartzen, reforzando el euskera, superando. Baitare, Lasarteko euskararen egoerari dagokionez, aipatu behar da, esan nahi dugu, eskerrak eman nahi dizkiogu Landaberri ikastalako sortzaileei. Orain, aiton amonak diren hoiek euskera babesteko sortu zuten ikastola euskera desagertzeko zorian zegoenean, duela 40 urte. Eta gu Lasartiorrear bezala asko posten gaitu horrek. Belaunaldi berri honetan elkarrekin lan egitea espero dugu. Jatorri ezberdinetako pertsonak gure hizkuntzan eta gure kulturan integratzeko, baina beti elkarrekin. Eta, pizka bat ikusteko euskara batzardeko lana, jarriko dugu bideo txiki bat orain. Artegi ezberdinez osaturiko munduan, zenbat lagun berri gure inguruan. Baten nazal ilunan bestearen begitxiak, dira gureak bezain gitxiak. Arrazakariak ez baduen oihartzuna, hobeda arrazatasuna, laguna. Ongi etorri, adiskide berri, kalez kale eskola oso eta herri. Naiz ezberdina den daukagun isla da, balezta bagara. Ongi etorri, adiskide berri, kalez kale eskola oso eta herri. Naiz ezberdina den daukagun isla da, balezta bagara. Jaioterria eta familia utzizatzean, herri mina taupaka bihotzean. Espirantzari aurre egin beharrezko izero, hori gure milaka musu bero. Arrazakerien ez baduen oihartzuna, hobeda arrazatasuna, laguna. Ongi etorri, adiskide berri, kalez kale eskola oso eta. Urrengo gizarte eragilea, gurasoak era, eta, orain azalduko dugu, kulturartekotasun batzordeak egiten duen lana. El objetivo de la Comisión Multicultural es que todas las familias de diversos orígenes participen en la vida escolar y se rompan las barreras tópicas, porque no queremos que los niños vivan en una escuela burbuja, sino en una escuela reflejo de la realidad actual, social. Esta comisión organiza la Semana de la Diversidad, que este año ha tenido 25 grupos participantes de Lasarte. Hay grupos, por ejemplo, conferencias de grupos de rumanos, del Sáhara, del Islam, gitanos, etcétera. También se han organizado actividades para niños y ha habido actuaciones de música y baile de diferentes países y orígenes. Y por este trabajo, el año pasado, recibimos el primer premio a nivel de Euskadi que otorga EIGE a las mejores prácticas, que recibimos de manos de la consejera Cristina Uriarte. Igual que antes, un pequeño vídeo para ver el trabajo de esta comisión. ¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo quiero que el océano sea tan profundo? No. ¿Qué le voy a hacer si yo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Pienso que ellos y nosotros sumamos uno. ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Una ola viene y dice, óyelo. Una marea de al mismo compás.
siguiente agente social sensible a esta realidad y el trabajo que se ha realizado ha sido el propio ayuntamiento y en general el propio pueblo de Lasarte Oria. Comentar que al principio tuvimos dificultades, ya se ha comentado a la mañana, que tuvimos que estar con pancartas en el ayuntamiento para que se convocara el Consejo Escolar Municipal. Pero finalmente el ayuntamiento propuso un proceso de participación ciudadana para definir el modelo escolar que queremos en el pueblo. También mencionar la formación que ofreció Baketic sobre el modelo ISAN para ser mejores personas, que ya ha sido divulgado en varios centros escolares de Euskadi. Y asimismo también mencionar la Red de la Diversidad, que aglutina a 14 asociaciones de diferentes índoles del pueblo. Vamos a ver un pequeño vídeo para que los que no conozcáis Lasarte lo tengáis un poco más cercano y veis el trabajo que se ha estado realizando en pro de la diversidad. Muchas veces, cuando estábamos en delegación, nos solían decir tenéis un problema en el pueblo, tenéis que resolverlo en el pueblo, es un problema que tenéis vosotros, pero nosotros en realidad lo que pensamos es que no tenemos un problema, lo que tenemos es un tesoro. La diversidad es riqueza, pero cultivarla es trabajo de todos y de todos los días. Y como estamos viendo aquí, la gran mayoría de los Lasarte Oriatarras ya han comenzado a hacerlo y están dispuestos a continuar. Un grupo de urchinchas Continuamos, por último, con lo que llamamos nosotros agente social, que son los propios de medios de comunicación, incluso las instituciones. Vamos a ver unos pequeños vídeos para que no seamos nosotros los que hablemos, sino que oigamos lo que nos está pidiendo la sociedad. Hola, soy cubana, no sé euskera y mi pregunta es muy sencilla. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a hacer las escolanas? Bueno, este vídeo soa ikusiko. Vamos a ver todo el vídeo. Beste bideotxo bat, ikusteko nola sorentzen ditugu gabonak. Bukatzeko entzungo dugu Jon Maia bertsolaria. Fuiste a vivir a Echeverri, pero viviste en Chiverri. Con Elvira la Gallega y Osvaldo el Salmancino, Pachano de Asturias, de Zamora el Joselino. Nos cogías entre arronacos, los nietos de la Icastola, de tu boca Casasola. Nosotros fuimos tus nietos, los chachos de tus genes, Diego y Cera Egoí, y Arcaí Cera Arcaí, qué nombre los nenes. Graciosa y refranera, me decías lo importante, ¿dónde iba a cantar en euskera? Yo, antes del canto,
la paga por delante. Y dice el poeta Sarrià del día, que sustendu bere sorperria sustraia ganditura. Difícilmente deja su tierra quien allá tiene sus raíces. Como una deuda pendiente, como un abrazo sin dar, como dos miradas esquivas que se acaban de encontrar, aquí presente la tierra, aquí presente el olivo contra el olvido, en esta tierra que amas, donde has muerto y has vivido. Nosotros somos tus ramas de sentimiento profundo. ¿Qué más nos podía dar la tierra que unas aceitunas y un lugar en el mundo? Arratsaldean guztioi. Ikusi dugunez, egoera sozioedukatibo honi aurre egiteko, umeak, gurasoak, irakasleak eta herria martxan jarri gara. Eta delegaritzako departamentuaren lana, zein da? El documento que tengo en mis manos es el decreto 35/2008 que hace referencia a la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo y a la Ley 1/1993 del 19 de febrero, que garantiza la admisión del alumnado sin más limitaciones que las que se derivan de los requisitos de edad y, en su caso, de las condiciones académicas exigidas para el acceso, al objeto de asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la enseñanza sostenida con fondos públicos. Veamos un poco. Artículo 3. Prohibición de criterios discriminatorios. En la admisión del alumnado no podrá establecerse en ningún caso criterios discriminatorios por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Entonces, si soy de Pakistán, de Perú o de Zaragoza, ¿qué posibilidad tengo de ser antiguo alumno? ¿Eso no es discriminación por origen? Artículo 4. Información sobre el proyecto educativo. La matriculación de un alumno o alumna en alguno de los centros objetos de este decreto supondrá respetar su proyecto educativo, sin perjuicio de los derechos reconocidos al alumnado y a sus familias en la legislación vigente. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo garantizamos el proyecto educativo del centro y de los niños cuando este año han entrado 31 niños fuera de plazo a lo largo del año? No nos olvidemos que esta dificultad también la subrayan, como hemos podido comprobar, los profesionales, los profesores, a los que estamos eternamente agradecidos, que cada día se esfuerzan por llevarlo a cabo. Artículo 14 de reserva de plazas. Todos los centros docentes incluidos en el presente decreto deberán reservar hasta el final del periodo de prescripción y matrícula las plazas que determine el correspondiente delegado o delegada territorial de educación para la escolarización de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y, en nuestro caso, por desconocimiento del idioma. Y sigue más adelante. En cualquier caso, se procurará una distribución equilibrada de este alumnado entre los centros públicos y privados concertados, que también hemos hablado de esto, ¿verdad?, en condiciones que favorezcan su inserción en el sistema educativo. Hasta ahora, el único criterio ha sido ¿hay sitio o no hay sitio? Los niños se han convertido en números. Y les ruego que comprueben por ustedes mismos las diferencias de matriculación en los colegios públicos, las ikastolas publificadas y los colegios privados concertados, porque los datos hablan por sí mismos. En definitiva, una vergüenza consentida con fondos públicos. Artículo 19. Escolarización del alumnado que presente necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad psíquica, motora o sensorial o situaciones sociales o culturales. El centro donde deberá escolarizarse este alumno lo decidirá
la correspondiente delegado o delegada territorial de educación, siendo prioritaria su admisión en aquellos centros que cuenten con los recursos específicos, adecuados para su correcta escolarización. Correcta. Escolarizar así es donde haya sitio, eso es escolarizar correctamente. Y entonces, ¿es lo mismo 5 que 25%? ¿Es esto respetar la igualdad, el proyecto educativo del centro y escolarizar en condiciones que favorezcan la integración? ¿A quién le corresponde garantizar los derechos de los niños que vienen y de los que ya están? ¿A los padres? ¿A los profesores? ¿Al pueblo que tiene un problema? ¿Al ayuntamiento? En el decreto no pone nuestro nombre, ni el de ninguno de los mencionados, pero sí aparece en numerosas ocasiones las administraciones educativas, el correspondiente delegado o delegada, el Departamento de Educación. En estos últimos 2 años hemos mantenido reuniones con la delegada de Educación, aquí presente, la correspondiente responsable de centros e incluso el jefe de gabinete de la consejera de Educación. A todos ellos queremos agradecerles la atención que nos han prestado. Muchas gracias. Sin embargo, los compromisos que se adquirieron por cada una de estas partes no se han cumplido. Y solo hay que ver el resultado del trabajo que han realizado este año. 31 niños fuera de plazo en un mismo centro. Nos han llegado a decir que teníamos un problema en el pueblo y no es lo que precisamente muestran las imágenes anteriormente mostradas. Somos capaces de trabajar juntos si hay voluntad para ello. Asimismo expresan que no es su estilo imponer, ni planificar, tal y como indica que es su labor el artículo 2. De este modo, mandan un comunicado al Consejo Municipal Escolar que nadie entiende, en el que la zonificación y la unificación de la HH y LH están descartadas, y sin embargo unifican la DBH porque según ellos se han dado los ingredientes necesarios. Por supuesto que se han dado, a la falta de espacio en uno de los centros. Nosotros a esto le llamamos inercia, sin planificación, sin previsión por parte de los organismos competentes. Solo esto es lo que podemos esperar de los que se supone que son los responsables de hacer cumplir la ley de la escuela pública vasca. Esa que tiene como objeto asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la enseñanza sostenida con fondos públicos. Este era su compromiso, controlar las entradas fuera de plazo con los medios que tuvieran a su alcance. Y este es su resultado. 31 niños que entran durante el año fuera de plazo. En la última reunión con la delegada de Educación, la inspectora de centros, gabinete de la consejera, el señor Bujanda, expresamos nuestro malestar por su falta de control en las matrículas fuera de plazo. También expresamos nuestra preocupación porque considerábamos que esta situación no solo se estaba dando en la Sarteoria, y lo habéis reflejado también esta mañana, que no era solo nuestro pueblo el que tenía un problema, sino que se daba en toda Euskadi. Ante la transformación de la sociedad vasca, el número de niños que llegan cada año y que desconocen el euskera, el sistema de admisión del alumnado que no garantiza la igualdad de oportunidades, la respuesta fue: esta mesa se nos ha quedado pequeña. Y por eso estamos aquí, para solicitar en esta mesa más grande lo siguiente. Eskaerak. Bat. Las solicitudes que hacemos son las siguientes. Euskal Eskola Publikoaren legearen artikuluak zorrotz betearaztea.
Bi, lasarte horian daukagun eskola egoera ez ohikoa arintzeko hezkuntza sailari presazko transizio neurriak exigitu. 3. Gaur egongo giza eta hizkuntza beharretara egokituko den hezkuntz sistema aztertu eta berritzeko legebiltzar batzorde zehatza sortu. Onarpen irizpide ez baztertzaileak, herri berdineko zentruetan epez kanpoko sarrera orekatuak, euskararen ikaste egokia bermatzea baldintza berdinetan, baliabide espezializatuak, teknologia, ipi gehiago. Recursos especializados, con más tecnología, con más IPI. Queremos traer aquí también un artículo del Diario Vasco del año pasado, de junio, donde se presentó la Agenda Estratégica 2013-2016 para lograr un bilingüismo más equilibrado. Estamos actualmente en el 2015 y decía el titular: el Gobierno vasco destinará 335 millones en 3 años para revitalizar el euskera. Nosotros solamente somos padres, no sabemos en qué se ha destinado este dinero, pero sí podemos decir dónde no se ha destinado. Y dice: se tratará de seguir profundizando en la extensión de la población plurilingüe a través de la educación y tratando de atraer a inmigrantes a la lengua como factor integrador en Euskadi. Y decía Íñigo Urkullu: el euskera necesita una nueva movilización social que no deje a nadie fuera. Y decía Cristina Uriarte: debimos ofrecer oportunidades para que los inmigrantes se sumerjan en el euskera. Bukatzeko, euskal gizartea eraldatu da eta eskolak urrezko aukera eskaintzen digu kultura eta hizkuntzagatik zatitzen ez den gizarte baten oinarriak eraikitzeko. Batzuk hasiak gara jadanik eta zuen laguntza behar dugu. Elkarrekin egingo aldegu. ¿Están dispuestos ustedes a trabajar de manera conjunta? Eskerrik asko, zuen azalpenagatik, eta orain pasako gara taldeen lehen txandara, eta azteko berriro ere talde sozialistak dauka hitza, Zaballos jauna aurrera. Muchas gracias, señora presidenta. Dar las gracias a los representantes de la AMPA de Sasoeta Zumaburu por su intervención. La diversidad cultural, como hemos visto, es una riqueza que pueden tener la sociedad en general, y en este caso, que es el que hemos traído hoy aquí, el municipio de La Sarteoria. Pero si no se trabaja correctamente puede llegar a convertirse en un problema, y un problema que se puede ocasionar en los centros escolares, como es el caso que estamos trayendo hoy. De las comparecencias tanto de la consejera esta mañana y los datos y las cifras que nos ha entregado, y de los datos que estáis entregando y exponiendo hoy aquí vosotros, se puede comprobar que en La Sarteoria se está produciendo ese problema. Desde el Partido Socialista, al presentar esta iniciativa, no planteamos que hay que dar una solución exclusivamente al Colegio Sasoeta Zumaburu de La Sarteoria. Eso es un problema que existe en la comunidad autónoma del País Vasco. Y esto, lo que hemos traído hoy, es un ejemplo de los tantos que hay. Vosotros mismos acabáis de traer cifras de Irún, de Eibar y de otros tantos municipios en los que se está produciendo esta desigualdad de aceptación de personas que vienen de otro origen diferente que sea nuestra comunidad autónoma en los centros escolares. Por eso consideramos que por parte del Gobierno hay que tomar una decisión al respecto, porque no puede ser que se deje en manos de las AMPAs y de los centros escolares los que tengan que tomar medidas para que se realice esa integración. Y vosotros acabáis de demostrar el ejemplo de lo que estáis realizando en vuestra AMPA, con todas las actividades, con las diferentes comisiones, todos los programas que estáis planteando, que lo voy a decir, habéis sido premiados por muchos de ellos por este propio Gobierno vasco. Por lo tanto, no es este problema no es el que planteamos hoy en concreto, Sasoeta Zumaburu y Landaberri, no es estar a favor de un centro y en contra de otro. No es una rivalidad de un centro escolar ni de otro. No es querer que la educación de un centro escolar sea mejor que la educación escolar de otro centro escolar. No, es que queremos lo mejor para los niños y las niñas de nuestra comunidad autónoma.
que la educación, que puedan estudiar en euskera en igualdad de condiciones. Que no, por el hecho de que en su clase haya niños que no conozcan el idioma, vean perjudicados a la hora de poder seguir aprendiendo. Y eso es lo que planteamos, que este problema local que hemos traído aquí como ejemplo se tome una decisión por parte de educación a nivel general. Sé perfectamente que habéis estado escuchando la intervención de la consejera y de la señora delegada y tanto también del Ararteko en funciones, las dos comparecencias anteriores. Simplemente dos preguntas. Una, ¿qué os ha parecido la contestación, la intervención de la consejera por parte del Gobierno vasco, de la respuesta a la solución que se nos ha dado? Personalmente creo que no ha planteado ninguna solución para el caso concreto de la Lasarte Oria, pero tampoco ninguna solución para el caso general en global en Euskadi. ¿Y qué os ha parecido la intervención de la Ararteko en funciones de solicitar ese informe definitivo ya por parte del Gobierno en relación a esos criterios que se están aplicando en otros centros escolares, hemos dicho 262 en toda la comunidad autónoma, de baremación de esos 2 puntos para que los alumnos, que sus padres o sus hermanos sean exalumnos de ese centro, puedan entrar, puedan tener esos 2 puntos de baremación. Muchas gracias. Eskerrik asko, jarraian egiten da lehenengo txanda osoa, eta gero jana zuek batzatzen duzue. Jarraian talde popularra dokaitza, Iñaki Arzaga, Laurera. Sí, muchas gracias, señora presidenta, y también muchas gracias a los representantes de la AMPA del centro Sasoeta Zumaburu por las explicaciones que nos han dado y efectivamente pues y una visión general del centro y también de las actividades que realiza la propia AMPA y que ha sido efectivamente reconocida, ¿no?, por los premios ya señalados. Nosotros es verdad que nos hacemos eco de este problema, de su reclamación. La conocimos también por los medios de comunicación y por la remisión de documentación de la propia AMPA a los distintos grupos. Y es verdad que enmarcamos en un contexto general, que dice que esto no es algo que pasa solo en Lasarte, efectivamente pasa en otras localidades de nuestra comunidad. Si cabe con mayor virulencia, lo que pasa es que en otras ciudades muchos centros corresponden a centros de modelo A, etcétera. Las familias no se han movilizado, no, quizá en este caso pues ha habido una preocupación y una movilización por parte de los padres de este centro. Pero en todo caso, efectivamente, hay un problema al que hay que hacer frente, al que hay que dar respuesta, que nos señala pues la excesiva concentración de determinados centros, no solo en este caso, sino en centros que tienen un 30, un 40, un 50, incluso un 80% de inmigrantes en sus aulas y que efectivamente la necesidad de que la Administración educativa trate de buscar un equilibrio y además trate de concienciar al conjunto de los centros de nuestra comunidad que efectivamente tienen que hacer un esfuerzo por integrar y tratar de buscar un equilibrio también en el conjunto, en el esfuerzo que hay de cada uno de los centros en la acogida. Pero tenemos que buscar efectivamente el equilibrio entre la igualdad de oportunidades y la respuesta que suponemos, a la luz de las explicaciones que ha dado también la delegada de Educación y la consejera esta mañana, pues ese equilibrio difícil entre la libertad de elección de las familias y la respuesta que la Administración educativa tiene que dar en función de la ley y de la normativa actual, la respuesta lógica a la demanda de las familias y tratar de responder a la demanda de las familias con la salvaguarda lógica de los derechos de todos los niños a esa igualdad de oportunidades por la que tenemos que pelear y que tenemos que defender y efectivamente también porque aquí se afecta también a un aspecto clave que tiene que ver con la euskaldunización a través del sistema educativo. En ese sentido, ustedes nos han planteado una serie de cuestiones. La primera resultaba obvia porque era cumplir la ley de la Escuela Pública Vasca. Pero planteaban en segundo lugar exigir medidas transitorias. Me gustaría conocer exactamente cuáles son las que plantean, porque han hecho ese enunciado, han planteado, han exigido medidas transitorias para solventar este caso
Me gustaría saber cuáles son las que proponen ustedes y luego otras que plantean con carácter general en relación con los criterios de admisión, baremaciones, recursos, que desde luego aquí ya hemos tenido también debate sobre esta cuestión. Nosotros hemos reclamado que a la vista del mapa de centros que asumen mayor responsabilidad en la acogida de la inmigración, pues necesariamente tiene que haber un plan específico, que en todo caso lo hay, pero tiene que haber un plan específico mucho más ambicioso de refuerzo, no solo humano, no solo un refuerzo de personal, sino también un refuerzo de medios económicos que garanticen los proyectos educativos de cada uno de esos centros. Y además, efectivamente, que puedan acompañar el esfuerzo que se está haciendo por la integración en esos centros. Pero bueno, me gustaría, en todo caso, conocer esas cuestiones concretas que ustedes creen que se pueden tomar más rápidamente y en todo caso, pues decirles que tomamos nota que seremos sensibles, efectivamente, con el seguimiento de esta cuestión y también sobre el seguimiento de las medidas que vaya a ir adoptando la Administración en relación con este centro educativo, a la espera también de escuchar a continuación a la AMPA, que creo que vienen del AMPA del centro de Landaberri. Nada más, muchas gracias. Eskerrik asko, orain jarraian Euskal Herria Bildutik, Belen Arrondok dauka hitza. Aurrera. Bai, eskerrik asko. Eta eskerrik asko hemen egotagatik eta eman dituzuen azalpen eta informazio guztiagatik, ez? Eta hori esan da, aldi berean zoriondu egindako eta egiten ari zareten lanagatik. Zerbait ezagutzen genuen, nik uste dut azken saria aurreko urtean Balmasedan Euskal Eskola Publikoaren jaian jaso zenutela, eta hain bertan egoteko aukera izan genuen, eta ezagutzeko sari hori nola jaso zenuten, han bertan sailburuaren eskutik, ez? Bueno, nik uste dut hori esatea derrigorrezkoa dela, zen askotan ahazten da hezkuntzan, eskoletan eta eskola batzuetan ere bereziki zailtasun handiak dauden tokietan barnetik, hezkuntza komunitate bertatik egiten den lana, eta hori aitortzea ezinbestekoa da. Egiten den lana maila desberdinetan, aniztasun trataeran, euskalduntzean, integrazioan, kohesio sozialean, eta azken batean gure seme-alaben eta ikasleen heziketan, ez? Eta hori guztion parte hartzearekin egiten da bakarrik, eta denok gure aldetik zerbait ipinita, ez? Hori esan da, bigarren gauzat nik aipatu nahiko nukeena da, nolabait zuek maigainean ipini duzuen egoera, goizean esan dugun bezala, eta gaur bai zuek, bai beste batzuk ere esan duten bezala, dela gure hezkuntza sistemak pairatzen duen egoera baten isla dela Lasarten gertatzen dena. Ez dela nolabait gai importante bada, garrantzitsua da, gai hori ez da ere lehendabiziko aldia etxe honetan edo batzorde tratatzen dena, azken batean ikuste dut badagoela sentsibilitate bat, gaur egun dugun hezkuntza sistema ez dagoela batere orekatua, izugarrizko desorekak ematen direla ikastetxe batzuk eta beste batzuen artean, eta horri, nolabait eskatzen duela gauza asko egitea, eta neurriak hartzea ere gauza horien artean dago, ez? Eta, zuek aipatu dituzue, Irun, Eibar, nik esango nuke oso orokortuta dagoela, hiriburuetan ere bai. Niko izan aipatu dut Gasteizko egoera, baina eskolen arteko, eta gertatzen dena azken batean da, zuek emandako datu bat goizan ere agertu dena, gau zuek beste datu batekin osatu duzue, niretzat importantea da ere. Lasarte herrian, biztanle kopuruan, 8% inguru da etorkina, baina eskola batek 25% jasotzen du, ez? Datu horiek horrela bere horretan hartzen baldin baditugu, egia da, ez duela logikarik, beraz, zerbait, disfuntzioren bat gertatzen ari da, ez? Eta guk hori konpartitzen dugu Lasarten eta esatzen duan bezala hezkuntza sistema osoan. Itunpeko ikastetxeen ekin konparatzen baldin badugu, eta horiek ere diru publikoa zornitzen dira, egoera oraindik
askoz larriagoa da. Eta, hori esan da, aipatu nahi dut ere, helburua, gure ikuspuntutik behintzat, argia izan beharko litzatekela, eta lehen ere, uste dut, entzuten egon zaretela, eta entzungo zenuten, guretzat eskolak kohesiorako eta integraziorako tresna bat ere izan behar da. Eskolak bakarrik hori dena ezin du egin, horregatik goizan ere hitz egin dugu, herri mailan egiten ari diren aleginak, hezkuntza komunitatean, sektore desberdinetatik, nolabait aniztasuna balore bezala, balore positibo bezala ulertzeko bidean ezinbestekoak direla, baina eskolak ere, hezkuntzak ere lagundu behar du bide horretan, eta horrelako egoerak oztopo bat ere bilakatu daitezke, eta guk hori argi dugu, iruditzen zaigu administrazioak egin behar handia duela baita ere, eta ardura nagusia dela ematen diren arazoen aurrean ikusi, ze neurri eta ze pauso eman behar diren egoera horiek saiesteko, eta guk hori ez da lehen aldia hori izaten duguna, behin baino gehiagotan eskatu izan dugu, gaur egun hezkuntza sisteman ematen den errealitate hori gainditu beharreko errealitate bat dela. Zuek ipini dituzue mahai gainean zuen ikuspuntutik ze arrazoi dauden egoera horretara iristeko, aipatu dituzue matrikulazio irizpideak ikasle hoiena, aipatu dituzue gela guztiak matrikulazio garaian topera iristea, gero epez kanpo datozen ikasleak sartzeko oztopo bat bihurtzen dela ere. Aipatu duzue Lasarteko kasuan 12 urteko degradazioa izan dela, nik ez dakit Lasarteko kasuan 12 urtekoa den ala ez, nik esango nuke leku gehienetan askoz ere urte gehiago izan direla eta direla, azken batean eskolen arteko desberdintasunak, estigmatizazioak eta bar, nik uste dut sakoneko arrazoiak izan dituela beti, eta gainera arrazoien artean desberdinak ere izan direla, izan nahi dut, momentu honetan etorkin asko daude, beraz, araudia ere aldatu beharko litzateke edo horren arabera, baina beste momentu batean agian ez ziren hainbeste etorkinak etortzen zirenak, baina beste arrazoi batzuk zeuden baita ere eskolen arteko desberdintasuna suertatzeko, nik uste dut hizkuntza ereduak ere hor egon direla gure herrian, eta hizkuntza ereduak zerikusi handia izan dutela ere, zen guretzat eskolak tresna izan behar baldin badu integraziorako eta kohesio sozialerako, zuek ere balorean ipini duzu hizkuntza, eta guk ere horrela ikusten dugu, euskara bera horretarako ere tresna izan behar da, integraziorako eta kohesiorako. Eta aipatu duzu beste gauza bat, irakasleek egiten duten hausnarketa kontutan hartuta, eta oso importantea dena, eta aipatu da ere, baina nik uste dut indartu egin behar dela ideia hori ere, da baliabideena. Eskolak, hezkuntzak baliabideak behar ditu, inbertitu egin behar da hezkuntzan, eta azken urteetan ere, oso kritikoak izan gara, aurrekontuekin, hezkuntzari ematen zaion diruarekin, egon den murrizketekin, eta bereziki hezkuntza publikoari ematen zaion trataerarekin. Eta zuek planteatzen duzuen egoeran dauden ikastetxeak uste dugu nolabait lagundu eta trataera berezi bat badute berez, baina hori indartu egin dela ere. Proposamen batzuk egiten dituzue, guk prest gaude bide honetan sakontzeko, lana egiteko eta bultzatzeko irtenbide desberdinak, guri ere gustatuko litzaiguke jakitea trantsizio neurri horiek zeintzuk uste duzuen izan behar direla, eta beste alde batetik uste dugu ere herrian bertan ez bakarrik, ez nagusiki zen ardura
beste leku batzuetan dago, baina gai honetan denok gure aldetik eta indar politiko guztiak ere gure aldetik ipini behar dugula anistasunaren alde lan egiten, eta hori ez da bakarrik hitzez esaten den edo adierazten den gauza bat, baizik eta gure egunerokotasunean eta gure bizitzan praktikatu behar dugun gauza bat, ez? Nora eramaten ditugu gure seme-alabak, nora asko egongo litzateke horretaz hitz egiteko eta baita ere batzutan horrelako foroetan erabiltzen dugun hipokresiaz, ez? Beraz, horregatik diot oso sakona dela gaia, ez dela bakarrik baremo bat edo beste gauza bat tresnak dira oztopatu edo lagundu dezaketenak bide batean, baina ezin diogula ere gure buruari trampa egin. Hemen asko dago egiteko gure jendartea kohesionatzeko, benetako integrazioa lantzeko eta berdintasuna bermatzeko arlo guztietan, baita ere hezkuntza. Eskerrik asko, eta azkenik talde jeltzaleak dauka hitza, Garbiñe Mendizabal aurrera. Eskerrik asko, presidente Andrea. Bueno, guk zorionak eman beharrean gaude egin dizuen lanagatik eta egiten ari zatenagatik, eta iruditzen zait gaurko presentazioa izan dela lan horren eredu bat, ez? Oso amenoa eta argia, eta ikusten da ordu asko sartu dituzuela hori egiten, baina hori egiteko atzetik lan bat egin duzu eta horren isla eta alderdi hortatik gure zorionak. Jakin badakigu goizeko txandakatik saiakera izugarria egin dezutela guraso elkartekoek, sariak ere jaso dituzula hemen esan den bezala, antolatu dituzue batzordek, hemen azaldu dituzuen guzti horiek, beraz zorionak, eta horren fruitu irutze zaigu izan dela aurten baremazio aplikatu behar izan dezuela matrikulazio garaian. Plaza baino ikasle eskaera handigoa izan dezuelako, eta irutzen zato izan daitekela elementu bat zuen lanaren fruitu izan dena, irutzen zait. Beraz, zorionak. Nik entzunda daukadanez delegaziotik legediak ematen dituen ahalbide guztiak ematen dizkizue, beste gauza bat izan berko litzeke markoa aldatu ala ez aldatu, eta neurri horiek ez dielako nahikoa agian, ez da? Baina, bueno, hausnarketa hori egin beharko litzateke, eta desde luego pres dago saila eta gure bai. Bueno, me imagino que habrá niños y niñas que desconozcan también el castellano, porque lo remarco porque aquí no se ha dicho. Y parece que el único problema lingüístico de los niños o niñas que vienen de fuera es el euskera y bueno, yo creo que el castellano en algunos de los casos también será problema lingüístico. A ello se debe añadir la situación sociolingüística de las lenguas en el pueblo, pero es ese otro tema que, aunque es un factor añadido, pues igual mejor no entramos en él, porque ahí entran otros elementos a reforzar y otros protagonistas que deben tomar parte en su consecución, ¿no? Pues digamos el ayuntamiento con sus planes de revitalización del euskera, etcétera, etcétera, que quiero decir que la comunidad es la escuela, y aparte de la escuela, el ayuntamiento con sus planes de revitalización del euskera también puede añadir pues otros elementos que mejoraría la situación sociolingüística de esos niños, ¿no? Como pregunta, me gustaría saber si con el gobierno anterior, cuando dirigía el departamento la socialista señora Cela, qué pasos se dieron de cara a alcanzar los objetivos expresados. Eso sí me gustaría saber. Bestaldetik Uriarte Andreak esan du goizean ibilbide luzea egin behar dela. El delegado no tiene atribuciones discrecionales, solo puede aplicar los criterios que están establecidos en la normativa, y a la mañana nos han dicho que el haber sitio o no es el único criterio. Pero si no hay sitio, pues no se pueden aplicar los demás criterios.
gu guztua geratu gara Uriarte sailburuak eman dituen esplikazioekin, esan dulako ibilbide luzea egin behar dela, esan du ibilbide pedagogikoa egin behar dela, aldatu behar dena da ze percepzio edo ze iritzi dagoen herrian eskola hauen inguruan. Delegatuak ere esan du eskola erakargarria egin behar dela, eta nik uste bide horretan ari zaretela. Horregatik aurten aplikatu behar izan dezue baremazioa, ezta? Hor guztiagatik iruditzen zait erakargarri egin dezuela eskola, aurkeztu dituzuen batzordeak egin dezuen lana, gero esan du baita zuzendaritza berritu dala, irakaslearen relebo generazional bat eman dela eta horrek lagundu duela, eta guraso elkartea, zuen guraso elkartea oso dinamikoa dela. Eta alderdi hortatik derrigorrezko bigarren hezkuntzarako planteatu duten soluzioa iruditzen zaigu bide bat dala, hasteko bide bat, eta nik uste sailak bere borondatea azaldu duela lehenengo aldiz soluzio bat ematen hasi zaiolako problemari. Eta besterik gabe, mila esker zuen aportazioagatik. Eskerrik asko, batalden lehen txanda maituta, orain zuena da berriro ere hitza, osagalderei erantzuteko eta osatzeko zuen azalpena. Vale, eskerrik asko. Ez dakit nondik hasi, baina bueno, a ver. Bueno, igual un poco responder al representante del Partido Popular, porque ha repetido una misma pregunta que era respecto a las medidas transitorias. O sea, la pregunta se ha hecho por dos sitios diferentes. Entonces, bueno, yo lo primero es mi sorpresa que nos pregunten a los padres cuáles son las medidas transitorias que tenemos que tomar nosotros, porque entendemos que no es nuestra competencia. Entonces, pues bueno, yo puedo decir unas ideas que puedo tener yo en la cabeza como Pello Sánchez, pero yo no soy un especialista. Creo que aquí hay personas especialistas y con mucha más responsabilidad que nosotros para tomar esas decisiones. Pero bueno, si queréis conocer algo como Pello Sánchez, pues bueno, yo os puedo decir que no como representante de la AMPA, bueno, un poco lo que se ha comentado. Se pueden hacer reservas de plazas, se puede empezar a controlar la comisión de escolarización del Departamento de Educación, que actualmente el único criterio que utiliza es el espacio, ¿no? Controlar más los alumnos que entran fuera de plazo y, por ejemplo, repartirlos entre los dos centros. Respecto al porcentaje de niños de diferente origen, pues, por ejemplo, se podrían enviar todos a una misma escuela hasta que se equilibre el mismo porcentaje. No sé, son ideas así que suelto. Como no soy especialista, pues me imagino que los que estáis aquí tendréis mejor criterio que nosotros. También comentar, a veces hemos oído que que queréis la unificación de las escuelas, que queréis la zonificación. Nosotros no queremos nada. Bueno, sí queremos que se solucione el problema, pero no somos ni especialistas ni los responsables de dar una solución a ello. Existen opciones alternativas a la unificación para que no se cree un macrocentro, como por ejemplo hacer una especialización, dos centros, uno especializado en Haur Hezkuntza y otro especializado en Lehen Hezkuntza, por ejemplo. Pero bueno, entiendo que no soy yo la persona más apropiada para responder a esas medidas transitorias, porque hay aquí personas con más experiencia que yo en esos temas. Bien. Perdona, Pello, yo quería añadir que aparte del esfuerzo que tengamos que hacer los padres, sería de agradecer que a los profesores que están trabajando todos los días en las condiciones que están trabajando no se les hiciera tantos recortes. Y que por favor, que en Lehen Hezkuntza este año nos han entrado 16 niños, ¿de acuerdo? Y estos no tienen IPIs, no tienen esas ayudas que esta mañana habéis comentado que se nos daban. Si tenemos más ayudas, o igual hasta tenemos más ayuda que otros, será porque las necesitamos. Y no es que las necesitemos ni Pello ni yo, sino los niños que están en el colegio.
y que desconocen el idioma. Y los niños pequeñitos también están aprendiendo euskera, y también necesitan esas ayudas. Respondiendo un poco al representante también del PNV, comentar, yo he recogido la idea de que parece que vamos a mejor, que se está haciendo el centro más atractivo por el trabajo que se está realizando. Bueno, repito otra vez que entiendo que no son los padres quienes tienen que hacerle atractivo un centro escolar, pero bueno, y que el motivo por el que este año se ha baremado por primera vez en la historia en nuestra escuela no es porque se esté haciendo más atractivo, simplemente es porque en el otro centro todavía no se ha abierto la jangela. Entonces, muchos niños se apuntan en Haur-Hezkuntza a Zumaburu y luego cuando terminan el ciclo de Haur-Hezkuntza se pasan al otro centro, el Lehen Hezkuntza, que es cuando ya tienen jangela. O sea, que no tiene nada que ver con nuestro trabajo como padres, ni que esté siendo cada vez más atractivo por nuestro trabajo. Respecto a lo que nos ha parecido la actuación del Ararteko, me parece que se ha centrado en excesivo en el tema de los criterios de baremación, de 2 puntos que realmente hoy en día, aunque se quitaran, pues nos quedaríamos igual, porque como ya hemos comentado, esto ha sido un proceso degenerativo de 12 o más años. Entonces, llevamos ya mucho tiempo así. Hasta que alguien no ha levantado la mano, no nos hemos empezado a mover. Ni nosotros, ni los responsables. Entonces, me parece más interesante, por ejemplo, que controlar esos 2 puntos, tener un mayor control de los alumnos fuera de plazo y repartirlos. Por ejemplo, yo, desde mi origen matemático, podría hacer una fórmula que en varios parámetros nos dijera que en cada una de las gelas qué índice de integración tiene esa gela, en función de si tiene IPIs, del número de niños que están integrados, etcétera. Y según esa fórmula decidir si van a un centro, a una gela o a otra. Y no creo que ocurra como hasta ahora, que el único criterio o el principal es el espacio. O sea, niños igual a número. Con respecto a la comparecencia de la consejera, decir que ese documento que ha leído ya lo teníamos, que nos lo pasó también la delegada, que creemos que no ha respondido a la pregunta, se ha centrado en la unificación de la DBH, que está bien si eso lleva a resolver la situación. No vamos a decir que hay esfuerzos que sean en vano, bien, pero no han respondido a nuestra pregunta. Y simplemente eso. Hay otra cosa, es que no porque mucha gente utilice un criterio quiere decir que ese criterio esté bien. Que 262 centros utilicen un criterio no quiere decir que ese criterio sea adecuado. Y es que igual hay cosas que, como la sociedad va avanzando, igual tenemos que dejar de utilizar y adecuarnos a las nuevas necesidades. Eso con respecto a la comparecencia de esta mañana. Y con respecto a la pregunta que ha hecho, que se había hecho cuando estaba el antiguo, entiendo que, no sé qué nombre ha dicho exactamente, en la anterior legislatura, pues la verdad es que no le puedo responder, igual le puede responder otra persona porque no estábamos. Y con respecto a los esfuerzos de nuestro pueblo por euskaldunizar, euskaldun berria naiz, ez dut egin euskeraz, agian lotzagatik, ikasten ari naiz, nire karpeta hor dago, eta eguerdiro ute naiz euskaltegira, eta agian lotzagatik eta denboragatik ez dut euskeraz egin, eta, gaina, gaztelaniaz, hobeto moldatzen naiz, eta hemen egoteko, agian ez da egora onenan ezako, euskeraz hitz egiteko, baina, mendik aurrea agian, erabiliko gehiago, denbora badaukat. Baina umeak ezin dira euskaltegira jun. Eskolan egin behar dugu, eskolan, baina 2 urtetik, ez 6 urtetik. Ipiak behar ditugu gehiago. Irakasle horiek bere lana egiteko eta primeran egiten aibia eta eskerrik asko. Además, de manera muy adecuada, y se lo quiero agradecer desde aquí. Comentar que vamos a repartir un dossier, como hemos dicho al principio,
para terminar, decir que vamos a repartir un dossier a cada partido político con las reuniones que se han realizado, un poco los informes que avalan un poco los datos que se han mostrado en esta presentación, porque sí que hemos tenido en varias ocasiones respuestas de os estáis inventando los datos, eso no es así, etcétera. Bueno, pues aquí lo tenéis todos. Mencionar también que, si no me equivoco, Isabel Celaá solicitó al Departamento de Educación la actualización de esos datos y que antes del 2 de junio, si no me fallan las fechas, esta Comisión de Educación tendrá estos mismos datos renovados, con lo cual todos tendremos oportunidad de ver cómo ha progresado esta situación en los últimos años, cómo ha ido mejorando. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zuei berriz ere, eta irekiko dugu taldeen bigarren txanda, eta hasteko Zaballos jaunak dakitza. Y es que, Presidenta Andrea, simplemente para agradecer a los representantes de la AMPA Sasoeta Zumaburu por haber acudido a esta comparecencia que hemos pedido desde el Partido Socialista. Muchas gracias por vuestra intervención y creo que ha quedado evidenciado el problema que existe con la integración de las personas inmigrantes en los centros educativos. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, talde popularretik. También para agradecer su presencia de aquí y sus explicaciones. La verdad es que no pretendíamos que aportase la solución. La verdad es que es verdad que en la documentación que nosotros habíamos estudiado en relación con las reclamaciones del AMPA, pues donde se planteaba pues un nuevo mapa escolar, por ejemplo, que había partido de allí esa propuesta. Bueno, quizá era por saber si podían apuntar a algún tipo de propuestas concretas en lo que podía ser esa solución llamada transitoria. Efectivamente, que luego que esto se tiene que abordar de una manera mucho más general por parte del departamento. Esto no es algo puntual, como ya hemos dicho. Desde luego es muy necesario hablar de cuáles son las necesidades educativas, el refuerzo que necesitan los profesores, más recursos. Está claro que tenemos que hablar de eso, pero claro, no podemos tratar de solucionar un problema creando otro mayor. Entonces hay que ver efectivamente, cuando se habla de soluciones transitorias, ver exactamente qué posibilidades tenemos o no de hacer cosas para no generar problemas mayores, ¿no? Con lo cual yo entiendo. Por eso le preguntaba si había alguna propuesta quizá hablada, pensada en relación o incluso transmitida a la propia administración. Y desconocíamos si este planteamiento de solución transitoria se había transmitido de alguna manera a la delegación o a la administración. En todo caso, nosotros, como les decía, vamos a seguir este caso, entendiendo que se engloba dentro de un problema general en cuanto a lo que tiene que ser la integración de quienes vienen de fuera, inmigrantes, la matrícula fuera de plazo, los que llegan a mitad de curso. Es decir, todo esto está pasando en muchas otras localidades del País Vasco. Hay centros que están teniendo que asumir retos muy, muy importantes en relación con esta cuestión. Desde luego creo que tenemos que hablar de integración y desde luego tenemos que empezar a pensar que la lengua no puede ser un factor digamos de división en la sociedad. O sea, no podemos pensar que uno se integra o no en función de si sabe euskera. Es decir, los factores de integración tienen que ser muchos y seguramente tenemos que trabajar en muchas variables. Lo que no podemos pensar es que en esta sociedad el que sabe euskera se integra y el que no sabe euskera tiene que vivir en una especie de complejo toda su vida sufriendo para ver si puede manejarse en euskera también como el vecino para así sentirse integrado. Esto no es una sociedad sana si la planteamos así. Es decir, nadie puede plantear que esta sociedad exige un grado de conocimiento del euskera determinado para integrar a la gente. Los factores de integración social tienen que ser otros, tenemos que trabajar también en ese sentido y yo creo que en este caso, en el que estamos hablando de cómo garantizamos las oportunidades y el proyecto educativo en euskera, en este caso, o en otros centros que se encuentran en el mismo problema, centros de modelo B o centros de modelo A. Es decir, que no tienen que ver siempre con problemas relacionados con la lengua. Y hay debates también en relación con la inclusión o no en determinados centros donde hay una
matrícula muy importante, pues bueno, pues de chicos con problemas, donde hay familias que dicen, oiga, igual está afectando a mi hijo porque van más retrasados en matemáticas que los del colegio de al lado. No es un problema solo de euskaldunización, sino que es un problema de afrontar la diversidad y la atención a la diversidad y a las necesidades especiales y a los refuerzos educativos allí donde se produzcan esas necesidades de una manera mucho más importante de lo que se ha podido venir haciendo hasta ahora. Nada más. Eskerrik asko, orain Euskal Herria Bilduk dauka hitza, Arrondo Anderea, aurrera. Bai, berri ere, eskerrak eman, jasotako erantzunengatik. Ni hasiko naiz igual bukaerako edo emandako erantzunaren inguruan, ez? Nik ere planteatu danean ea neurri transitorioak zer proposamen zenituzten, pentsatzen nuen Lasarterako zerbait berezia nahi zenutela proposatu edo komentatu. Bestela guk argi dugu, ez dagokizue zuei horren ardura, ez da zuen ardura, zuek ekarri duzue zuen ikuspuntutik dagoen errealitate bat, arazo bat, eta konpondu beharraren aldarrikapen bat, nola baitez, eta bueno, hori da administrazioi eta legebiltzar honi ere maila batean tokatzen zaiona bideratzea, ez? Eta hori horrela da. Planteatu duzuen gaia azken batean hezkuntza sistema osoa lehen esan dudan bezala zeharkatzen du. Beraz hartu beharreko neurriak ere hezkuntza sistema osoa zeharkatu beharko du. Horregatik bat nator esaten duzuenean irtenbidea ez dela bakarrik puntu hau hartzea edo beste hartzea, agian ikuspegi globalagoa behar da izan, ez? Lehen aipatu dudan bezala, herri batean edo auzo batean, bai etorkin kopurua bat izan da, eskolak bikoiztu edo hirukoiztu egiten baldin badu 100 hori, portzentai hori, ikasle etorkinena, zerbait ez doa ondo, baina gauza bera esango nuke ere, maila sozioekonomikoari dagokionez, maila kulturalari dagokionez, eta bar, orduan. Ez ere dut, horregatik esaten dut hezkuntza sistema osoa zeharkatzen duen gai badela, eta gainera tenbide orokorrak eta sakonekoak kontutan hartu behar direla, ez? Gure aldetik konpromisoa hartzen dugu gaiarekin jarraitzeko, nola ez? Eta jarraipena egiteko eta sakontzeko eta ikusteko nola ez gaitezen lan bat egiten, beharrezko pausoak emateko, saiesteko ematen diren egoera, Lasarte barne. Eskerrik asko. Eskerrik asko, eta azkenik talde jeltzaletik Ordezkariak ez du hitza hartuko, eta beraz zuena da hitza berri ere amaitzeko eta zeuser osatzeko edo... para completar su intervención. Bueno, bakarri berriz ere eskerrik asko gaur hau emateagatik, eta esatea ere gu aurrera jarraituko degula, ez Lasarte Oria mailan, baizik eta Euskadi mailan, ja kontaktuak egin ditugu Irungo guraso eskolekin, eta beste guraso eskolekin, eta gaur hemen gaude gu, baina beste egun batean besteak etorriko dira. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Bien, muchas gracias a ustedes. Orain banatuko ditugu eta zuek agurtu eta hori ongi etorri egingo diogu urrengo gonbidatuei. La siguiente comparecencia.